Existe un lugar en el desierto sirio, en el punto exacto donde convergen las fronteras de Siria, Irak y Jordania, que los estrategas militares conocen como uno de los puntos geográficos más importantes del Medio Oriente, no por su tamaño, no por su historia, sino porque controla la única ruta terrestre directa que conecta Irán con el Mediterráneo a través de Irak y Siria. La ruta que durante años fue la arteria principal por la que fluían armas, combatientes y financiamiento del IRGC hacia Hezbollah, hacia las milicias sirias, hacia toda la red de proxies que Teherán construyó con décadas de inversión y sacrificio humano. Ese lugar se llama Al-Tanf, y allí, en una base que alberga soldados americanos entrenando a fuerzas sirias aliadas y que actúa como nodo de inteligencia en una de las intersecciones estratégicas más sensibles de la región, los misiles iraníes llegaron. No es la primera vez que Al-Tanf recibe ataques. Ha sido objetivo de grupos proiraníes de manera intermitente durante años, pero lo que ocurrió en el contexto de la guerra actual, con Irán disparando misiles desde el propio territorio iraní en el marco de la misma campaña que vio atacar al Eisenhower, al-Udeid y al-Assad, tiene una dimensión que va mucho más allá de los daños físicos producidos en el desierto sirio. Es la confirmación de que los límites geográficos de este conflicto no existen, que Irán está dispuesto a atacar presencia americana en cualquier país donde pueda alcanzarla, y que la respuesta a esa expansión geográfica del conflicto arrastra consecuencias políticas en múltiples capitales simultáneamente. Bienvenido. Hoy vamos a analizar el ataque a Al-Tanf en el contexto completo de la estrategia iraní de escalada distribuida, lo que significa para Siria y para la geometría de poder en la región, y lo que dice sobre la lógica de un régimen que ataca bases americanas en tres países diferentes simultáneamente, porque ya no tiene otra manera de producir consecuencias reales para el adversario que está destruyendo sistemáticamente su capacidad militar. Para entender por qué Al-Tanf importa lo suficiente para que Irán asuma el riesgo de atacarla en el contexto de una guerra que ya está perdiendo en términos convencionales, hay que entender lo que esa base representa en la geografía estratégica del corredor que conecta Teherán con Beirut. Durante décadas, la conexión terrestre entre Irán, Irak, Siria y Líbano fue la columna vertebral logística del proyecto de resistencia regional del régimen iraní. Por esa ruta viajaban las armas que llegaban a Hezbollah. Los cohetes y misiles que convirtieron a Hezbollah en la fuerza no estatal con mayor poder de fuego del mundo no llegaron a Líbano en barco ni en avión principalmente. Llegaron por tierra, en camiones, a través de Siria, gracias a la red de control territorial que el IRGC y sus aliados construyeron y mantuvieron con sangre y dinero durante años. Al-Tanf, posicionada precisamente en ese corredor, no es solo una base militar. Es un tapón geográfico. Su presencia complica la libre circulación por esa ruta de una manera que cualquier planificador logístico del IRGC conoce y detesta. Y en el contexto de la guerra actual, cuando esa red de proxies está siendo sistemáticamente desarticulada, cuando los suministros ya no fluyen porque las operaciones aéreas controlan los accesos, cuando Hezbollah no sabe exactamente cuál es su papel en la estrategia de Teherán porque el hombre que debía definirlo está en Moscú o en un búnker, atacar al Tanf es también una manera de decir que ese corredor sigue siendo una línea roja para el régimen aunque ya no pueda defenderlo efectivamente. El ataque tiene además una dimensión de señalización política hacia Siria. El gobierno de Damasco ha navegado el conflicto actual con el pragmatismo supervivencialista que le ha permitido seguir existiendo a pesar de años de guerra civil, intervención rusa y presencia americana simultánea en su territorio. Al atacar al Tanf desde territorio iraní o desde milicias en Irak, el régimen de Teherán está también recordando a Damasco que la red de relaciones que lo mantuvo en pie tiene expectativas. El ataque a Al-Tanf no ocurrió de manera aislada. Forma parte de un patrón que comenzó a ser visible cuando Irán disparó 64 misiles contra el grupo del Eisenhower en el Mar Arábigo. Continuó con los ataques a Al-Udeid en Qatar, Al-Dhafra en los Emiratos Árabes Unidos, Camp Arif-Jan en Kuwait y Al-Assad en Irak, y se extiende ahora hacia territorio sirio. La lógica de esa dispersión geográfica no es caprichosa. Es la aplicación práctica de lo que los teóricos de la guerra asimétrica llaman la dilución de la capacidad defensiva del adversario. Cada sistema de defensa antimisil tiene capacidades finitas. Cada batería Patriot puede interceptar un número determinado de objetivos simultáneamente.
Cada centro de mando tiene una capacidad de procesamiento de información limitada. Cuando los ataques ocurren en 5 o 6 teatros geográficos distintos al mismo tiempo, la capacidad total del sistema defensivo americano en la región está siendo tensionada en todos sus nodos simultáneamente. El resultado matemático es que incluso cuando la tasa de intercepción por instalación es muy alta, la distribución geográfica garantiza que algún misil en algún lugar tendrá más probabilidades de llegar a su objetivo que si todos los ataques estuvieran concentrados en un solo punto. Y cada penetración, independientemente de su magnitud, produce 3 efectos que el régimen iraní valora independientemente de su coste. Demuestra que el sistema defensivo americano no es impenetrable, genera un evento de bajas que entra en la ecuación política de Washington y crea titulares que la propaganda del régimen puede convertir en narrativa de resistencia para consumo doméstico. En el caso específico de Al-Tanf en Siria, el ataque añade una complicación geográfica adicional. Siria no es Irak, Qatar o los Emiratos. No existe el mismo tipo de acuerdo de defensa formal entre Washington y Damasco que existe con esos países del Golfo. La presencia americana en Al-Tanf descansa sobre una combinación de autorización presidencial, la lógica de la campaña contra el Estado Islámico y la realidad de que tanto Rusia como el gobierno sirio han tolerado esa presencia hasta ahora por razones pragmáticas distintas en cada caso. Un ataque que produce bajas americanas en suelo sirio complica ese equilibrio de maneras que ninguno de esos actores puede gestionar de manera sencilla. La dimensión siria del conflicto es la que más directamente involucra a Rusia de maneras operacionales concretas, y eso crea complicaciones estratégicas que van más allá de las declaraciones diplomáticas de Moscú sobre la ilegalidad de los ataques a Irán. Rusia tiene presencia militar real en Siria. Tiene la base naval de Tartus en la costa mediterránea siria, su único acceso al Mediterráneo, y la base aérea de Jmeimim cerca de Latakia, desde donde ha operado su campaña aérea de apoyo al régimen de Assad durante años. Esa presencia le da a Rusia un interés material en lo que ocurre en el territorio sirio que va más allá de la solidaridad con Irán. Le da un interés en que el conflicto no se extienda de una manera que amenace su propia presencia y sus propias instalaciones en el país. Cuando Irán ataca Al-Tanf, está potencialmente generando una respuesta americana en territorio sirio que involucra espacio aéreo que Rusia considera de facto bajo su control o influencia. La coordinación de segundo plano que existe entre los militares americano y ruso en Siria para evitar incidentes accidentales se hace más complicada cuando uno de los bandos acaba de recibir un ataque de misiles en ese mismo teatro. Y la respuesta americana que ese ataque va a generar necesariamente involucra operaciones en un entorno donde hay actores que pueden interpretar ese aumento de actividad de maneras que no son benignas. Este es el tipo de situación en que los accidentes ocurren, en que un avión es derribado por error, en que una instalación que no debía ser objetivo resulta alcanzada, en que la comunicación entre partes que tienen canales establecidos para evitar exactamente ese tipo de incidente falla porque el volumen de eventos simultáneos supera la capacidad de procesarlos coordinadamente. En Siria, donde los pilotos rusos y americanos llevan años operando en el mismo espacio aéreo sin dispararse mutuamente gracias a protocolos de desconflicto cuidadosamente negociados, cualquier aumento súbito del tempo operacional americano en respuesta a los ataques a Al-Tanf eleva la probabilidad de ese tipo de malentendido a niveles que ningún protocolo puede gestionar completamente. Ninguno de los actores involucrados quiere ese tipo de accidente. Rusia quiere evitar un enfrentamiento directo con la OTAN. Estados Unidos quiere evitar una expansión del conflicto que involucre a Rusia. Irán, en la medida en que tiene control sobre las milicias que operan en Siria, tiene interés en que esos grupos no provoquen una respuesta que destruya los últimos activos regionales que le quedan. Pero los intereses de cada actor y la dinámica del conflicto en el terreno no siempre convergen en resultados ordenados. Y la historia de los conflictos en Siria tiene suficientes ejemplos de incidentes que nadie quería pero que ocurrieron de todas formas para que nadie pueda desestimar ese riesgo como improbable. Existe una conexión entre el ataque a Al-Tanf y la campaña contra las instalaciones nucleares iraníes que raramente se articula directamente, pero que está presente en todos los análisis serios sobre la estrategia iraní en este momento. El programa nuclear de Irán, con sus instalaciones de enriquecimiento en Natanz, sometidas a 5 ataques consecutivos, con los accesos colapsados y cientos de kilogramos de uranio enriquecido atrapados en la oscuridad subterránea,
era durante décadas la tarjeta de presión definitiva del régimen. La amenaza de que si te acercas demasiado construiremos el arma fue el escudo estratégico que inhibió durante años el tipo de campaña militar que está ocurriendo ahora. Mientras esa amenaza era creíble, nadie quería probar hasta dónde llegaba realmente. Ahora que la infraestructura física de ese programa está siendo sistemáticamente destruida, la amenaza nuclear retrocede como instrumento de presión activa. Y lo que ocupa su lugar en la caja de herramientas iraní son exactamente los instrumentos que estamos viendo desplegarse. Ataques distribuidos en múltiples teatros, misiles contra bases americanas en tantos países como sea posible, mantenimiento del conflicto como estado permanente en lugar de confrontación decisiva, y la apuesta de que el coste político de esa persistencia eventualmente supere la voluntad americana de continuarlo. Esa apuesta no tiene ninguna garantía de funcionar. La historia de las guerras de atrición muestra que en muchos casos el lado con mayor capacidad convencional puede sostener el conflicto durante más tiempo, del que el lado más débil puede mantener su cohesión interna. Y el colapso interno del régimen iraní, con su ejército sin agua, con su cadena de mando destruida, con su población haciendo cola con bidones de plástico en Teherán, sugiere que el lado de la ecuación que más rápido se está aproximando a su límite no es el americano. Pero mientras eso ocurre, los misiles siguen cayendo en Al-Tanf, en Al-Assad, en Al-Udaid, sobre el Eisenhower. Cada uno de ellos un recordatorio de que la victoria militar convencional aplastante y la resolución del conflicto no son la misma cosa, que el espacio entre destruir la capacidad de un adversario y obtener el resultado político deseado puede ser mucho mayor de lo que cualquier gráfico de objetivos destruidos sugiere. Hay una dimensión humana del ataque a Al-Tanf que merece un párrafo separado de los análisis estratégicos y geopolíticos que dominan la cobertura de este tipo de eventos. Y es el hecho de que Siria, un país que ya cargó con una de las guerras civiles más destructivas del siglo XXI, que vio huir a más de 10 millones de sus ciudadanos, que vio destruida gran parte de su infraestructura urbana e industrial, que lleva años intentando estabilizarse en condiciones en que ningún actor con influencia tiene incentivos para que la estabilización sea completa y duradera, está siendo de nuevo convertida en teatro de operaciones de un conflicto que no es el suyo. Los sirios no eligieron que Al-Tanf estuviera donde está. No eligieron que la ruta que conecta Teherán con Beirut cruce su territorio. No eligieron que Rusia, Estados Unidos, Irán, Turquía y una docena de grupos armados más convirtieran su país en el tablero de ajedrez donde se juegan sus propias rivalidades. Y no eligieron que el conflicto actual, iniciado por decisiones tomadas en Teherán, Washington e Israel, les llegue en forma de misiles que caen en el desierto donde sus vecinos trabajan o viven. Eso no cambia la realidad geopolítica. No hace desaparecer los intereses estratégicos que convierten al suelo sirio en relevante para todos los actores involucrados. Pero es un recordatorio de que detrás de cada base militar, de cada instalación que aparece en los informes de daños, hay personas, y que el coste de estas decisiones estratégicas siempre lo pagan de manera desproporcionada quienes tienen menos poder para influir sobre ellas. Al-Tanf fue atacada. Los misiles iraníes cruzaron el espacio aéreo que separa el territorio controlado por Irán o sus proxies del punto en el desierto sirio, donde soldados americanos llevan años entrenando y operando. Las bajas son reales. Las consecuencias políticas en múltiples capitales son reales. Y la complejidad de gestionar una respuesta en un teatro donde Rusia tiene presencia activa y Siria tiene su propia dinámica política irresolvible añade capas al problema que ningún comunicado oficial puede simplificar sin perder algo importante. Lo que el ataque a Al-Tanf confirma, junto con los ataques a Al-Assad, Al-Udeid, Al-Dafra y el Eisenhower, es que Irán ha elegido deliberadamente convertir la dispersión geográfica del conflicto en su principal herramienta de presión en un momento en que su capacidad militar convencional está siendo destruida sistemáticamente. No puede defender su espacio aéreo, no puede proteger sus instalaciones nucleares, no puede mantener operativa su cadena de mando, pero puede forzar a Washington a gestionar simultáneamente un conflicto en 5 o 6 teatros geográficos distintos, con las complicaciones políticas que eso implica en cada uno de esos países. Eso no cambia el resultado militar del conflicto, pero sí complica la ecuación política de cuándo y en qué términos termina. Y en esa brecha entre la victoria militar y la resolución política, Al-Tanf es uno de los muchos puntos donde el precio se paga en tiempo real, en vidas de soldados en el desierto sirio. Si este análisis te ayudó a entender lo que está ocurriendo más allá de los titulares, ya sabes lo que tienes que hacer.
Suscríbete a este canal y activa la campana de notificaciones para no perderte ningún análisis. Comparte este video con alguien que quiera entender la dimensión real de esta guerra, porque en momentos como este, cuando el conflicto se extiende por 5 países simultáneamente y cada capital del mundo está calculando sus propias consecuencias, estar bien informado es lo único que te permite seguir la historia sin perderte. Nos vemos en el próximo video. Cuídate. Este contenido es un análisis geopolítico especulativo y una simulación de escenarios futuros, 2025 a 2026. No representa noticias de última hora ni hechos verificados del presente. El objetivo del video es educativo y documental, explorando teorías de defensa y economía global. Este canal apoya las políticas de YouTube contra la desinformación, aclarando que todo lo expuesto es una interpretación analítica del autor.